Hace unos días escuché un podcast bastante conocido, la verdad, en el que aparecía un invitado que es todavía más conocido y, por raro que parezca, dio dos consejos que creo que nos valen a todos los creadores de podcast, por muy pequeños que seamos en comparación suya. Ahora os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza un nuevo viaje sonoro conmigo, con Jorge Marín, un día más, desde EOB Productora. Estás al otro lado del micrófono, en un metapodcast diario para quienes viven el podcasting con pasión, con mucha pasión, cada día de la semana. Bueno, de lunes a viernes. Como os he comentado alguna vez y como os he repetido en muchas ocasiones, sobre todo últimamente, me gusta mucho la gastronomía. Tanto incluso más que cocinar, que parece lo mismo, pero no lo es. Cocinar es solamente una pequeña parte de todo el proceso gastronómico. Dentro de todo el contenido que consumo, sobre todo en YouTube, estoy suscrito a muchos canales de recetas, de trucos, de creadores de contenido gastronómico, de restaurantes, y entre todos ellos hay dos que, aun teniendo canales separados, son amigos y aparecen muchas veces juntos en los vídeos el uno del otro porque trabajan conjuntamente, ¿no? Creo que coinciden, no sé si son del mismo pueblo o algo así, pero bueno, que son amiguetes y aparecen juntos. Os estoy hablando de los canales Cocina Derecho, de Engie, y de Charlito Cooks de Charlie. Uno de Palencia y otro de Zamora, respectivamente, que ya digo, tienen dos canales de YouTube separados, pero colaboran muy a menudo. Bueno, canales de redes sociales y todas estas cosas, ya me entendéis. En el caso de Engie, sí que tiene vídeos largos, más allá de estos microcontenidos como pueden ser los shorts, los reels, los TikToks de apenas un minutito. Y sin embargo, respecto al otro canal, para ver algo de contenido largo de Charlie Cooks, apenas tiene muy poquitos. O sea, de hecho, he entrado en el canal de YouTube para ver el número concreto de vídeos largos y tan solo aparecen 10. De los 10 hay uno cortito de 1 minuto y medio. Y de los otros 9 que quedan, de los otros 9 restantes, hay 2 de ellos que son colaboraciones con el otro canal, el de Engie, el de Cocina Derecho. Y vamos, que Charlie no es mucho de hacer vídeos largos. Y digo largos teniendo en cuenta que solo hay 3 de ellos que sobrepasen los 15 minutos. O sea que esto, para los que somos oyentes de podcast habituales, esto es un aperitivo. Entonces, claro, yo cuando me quiero poner a ver algo más en serio, pues es que no encontraba contenido de Charlie Cooks, ya digo, más allá de los 15 minutos. Por eso, cuando apareció como invitado en un podcast, en uno de los reels que me crucé, o en uno de los shorts, ya no sé dónde lo vi, dije, ahí va, vaya suerte. Voy a poder escuchar más tranquilamente para conocer un poquito mejor a este creador de contenido. Y fue ahí cuando le di una oportunidad al podcast La Fórmula del Éxito de Uri Sabat. Uri Sabat y La Fórmula del Éxito ya es un podcast hecho y derecho, ya tiene, no sé, 200 y pico episodios. Yo sabía que existía porque ya tiene casi 3 años y porque me ha aparecido muchas veces y ha aparecido en noticias y bueno, lógicamente este podcast, La Fórmula del Éxito, pues cada vez está más presente en el panorama porque ya tiene más de 1 millón de suscriptores, pero a mí la verdad que como es un nicho que personalmente no me atrae mucho, eso de conseguir el éxito, de apostarlo todo para llegar a lo más alto, conseguir grandes objetivos y muchas cifras, pues es algo que, pues bueno, pues no me obsesiona. Aunque, ojo, he descubierto que no solamente habla de este tema en concreto, sino que trata muchos más. Pero bueno, ya digo, no es que sea lo que más me atrae del mundo. Y encima este formato conversacional, con entrevistas en vídeo, los invitados tampoco me habían convencido hasta ahora porque ninguno llamaba la atención. Salvo este que os comento, de Charlie Cooks, que había aparecido como invitado, pues yo reconozco que no era oyente de este podcast, pero oye, gracias a esta entrevista con Charlie, pues me suscribí y dije, bueno, pues voy a escucharlo, ya me suscribo y pues, si me puede servir para una recomendación del lunes podcastero, pues oye, bienvenida sea. No ha sido el caso porque hoy es jueves, no es un lunes podcastero, pero bueno, más o menos. El caso es que cuando escuché la entrevista con Charlie, también aproveché a descargar varios episodios más, ¿no? Vi algunos invitados que llamaron mi atención, como el actor Darko Peric, que habéis podido ver en La Casa de Papel. Luego también vi una entrevista con Jordi Wild como invitado. Y el titular, aunque era bastante clickbait, pues, la verdad que hay que decirlo, pero bueno, era Jordi Wild y el título era Lo que nunca te contaron sobre el éxito de The Wild Project. Y dije, bueno, a ver, no creo que él sea el propio Jordi Wild
el que desvele sus secretos, pero bueno, vamos a ver qué se cuenta, ¿no? Y efectivamente, no contó nada que no supiéramos o que al menos yo, como un oyente bastante más habitual de Wild Project que de la fórmula del éxito, pues ya conocía mucho más a Jordi que a Uri y bueno, pues no me sorprendió tanto. Y más como cuando conoces un proceso de producción de podcast, a ver, no es que yo sepa exactamente todo lo que hace Jordi Wild, pero bueno, pues ya conoces un poco el proceso, cómo graba, cómo lo hace, de dónde viene su éxito. Bueno, yo no lo sabía y lo he mirado después porque en este episodio, ya digo, es el tercer capítulo que escuchaba de la fórmula del éxito, pero yo no sabía que este episodio se había grabado en directo en un evento sobre evolución profesional y donde no solamente eran los dos únicos podcasters que estaban allí como invitados, bueno, me atrevería a decir panelistas más que invitados, pero bueno, dato anecdótico esto de que eran los únicos podcasters, o no eran los únicos podcasters, mejor dicho, no es que sea relevante, pero sí que si os ponéis este episodio tenéis que tener un poquito de contexto sobre el cómo y dónde se grabó este capítulo. Ya digo, porque era dentro de una feria, de un congreso sobre desarrollo personal, éxito, bueno, en fin. Como decía, Jordi no desveló ningún secreto, al contrario, creo que fue bastante sincero, o sea, no habló pues de todo, ¿no? Reconoció que gran parte del éxito de Wild Project, del podcast con el que lo ha petado o lo está petando, viene derivado de que él antes ya tenía bastantes seguidores también en YouTube en su otro canal, El Rincón de Giorgio. Y aquí es donde me gustaría destacar dos puntos del episodio y son el motivo por el que hoy estoy grabando por dos puntos de la entrevista a Jordi Wild, dos puntos concretos de esta entrevista. Pero antes de indicarlos, voy a crear un poquito de suspense para que no os vayáis y dejadme que dé las gracias a alguien que está apoyando este proyecto mes tras mes y se trata de Ali Blue Box, una creadora de podcast y de vídeo que no solamente canal de YouTube, no vídeo podcast, pero graba mucho para las redes sociales y es que se le ocurra y mucho. Como decía, ella es Ali Blue Box y precisamente en su canal de YouTube del mismo nombre es el patrocinador de esta entrega de Al Otro Lado del Micrófono, porque en dicho canal, además de en todas sus redes sociales como TikTok, Instagram y los shorts de YouTube, Ali nos ofrece multitud de contenido relacionado con la accesibilidad y con la tecnología, pero va mucho más allá. Pero no todos son halagos para Ali, ya que tengo que echarle una mini bronca. Voy a darle un mini tirón de orejas, ya que su podcast lleva parado un año ya. Madre mía, Ali. Desde enero del 2025, sin hablarnos, de sus viajes, de sus experiencias, todo lo personal que no entra dentro de los canales de YouTube y las redes sociales de Ali Blue Box. En el caso de Ali Blue Box Podcast, sí que dedicaba unos pequeños episodios a esto y nos tiene, a los oyentes del podcast, nos tiene un poquito huérfanos. Pero bueno, se lo perdonaremos por todo el apoyo que muestra a este lado del micrófono mes tras mes. Así que desde aquí, muchas gracias, Ali. Y ahora sí, vamos a volver a este evento después del suspense, vamos a volver al evento donde Uri Sabat entrevistó a Jordi Wild en el podcast La Fórmula del Éxito. Como decía antes de la mención al patrocinio de Ali Blue Box, tras escuchar la entrevista, quiero destacar dos puntos que bien merecen un aplauso por lo que comenta Jordi en cuanto a la creación de podcast o al podcasting en general. Veréis. Además son uno al principio y otro al final. A los pocos minutos del inicio, concretamente a partir del minuto 4, habla de comenzar un nuevo podcast y de lo que él cree que es más importante a la hora de hacerlo. Y pone el foco, por raro que esto suene, en gastar antes el dinero en buenos micrófonos que en buenas cámaras. Ojo, ojo. Y lo dice alguien que tiene su propio plato para grabar vídeo podcast y que su principal fuente de audiencia está en YouTube. Muy, muy importante esto que dice Jordi Wild, ¿eh? Y además Uri lo recalca también, que es mucho mejor invertir en micrófonos que en cámaras. Sobre todo porque lo de las cámaras no viene acompañado solamente de cámaras, ¿no? Y focos, y ahora hay que editar, bueno, en fin. Yo, la verdad que estoy bastante a favor con Jordi Wild. Yo lo dice alguien que no graba video podcast, pero aún así he tenido que comprar cámaras por si algún cliente me quiere grabar video podcast. Pero bueno, por otro lado, si esto era el inicio del episodio, ahora nos vamos a ir casi hasta el final, concretamente al minuto 56. Cuando comienza a hablar del hartazgo generalizado de la creación de este mismo estilo de podcast, de video podcast conversacionales estilo bro,
ya sabéis a lo que me refiero, que quizás añade que quizás no todo el mundo vale para ser la cara visible en un podcast y que hay muchos más trabajos alrededor de un proyecto así, más allá del presentador, como por ejemplo son el productor, el técnico, el diseñador, el guionista, bueno, en fin. Desde aquí, Jordi, te agradezco que reconozcas la labor que un podcast, por muy pequeñito que sea, si cuenta con más personas aparte del presentador, seguramente le vaya mucho mejor, y prueba de ello pues es tu canal y toda la gente que te ayuda, no solamente Nacho, sino seguramente tienes a más personas ayudándote en el proyecto. Y luego pasa, también pone el foco en el verdadero motivo de grabar un podcast, y se refiere al saber de qué quieres hablar, ¿no? A la importancia del nicho, un nicho más o menos concreto, más o menos generalista. Y también habla de que quizás no haga falta que el éxito de tu proyecto sea lograr algo muy, muy, muy grande, ¿no? Algo grandísimo, que tenga muchísimos números, sino simplemente el éxito es poder vivir de lo que te gusta, poder vivir de ello. Estar en tu casa con un micrófono, pues eso ya es triunfar. Y poderte ganar la vida con ello es triunfar. Y la verdad que te voy a decir yo, para mí yo creo que yo estoy teniendo éxito no con este podcast, sino con la productora de podcast, porque estoy viviendo de esto. Y es que no puedo hacer otra cosa que aplaudirte, tocayo, porque es que vivir de tu podcast o de tu podcasting, en mi caso, es muy, muy, muy difícil. Vivir de tu podcast es prácticamente imposible. Es un sueño que muy pocos pueden conseguir, al igual que vivir de tu canal de YouTube. Y fijaos que de esto último, de vivir de un canal de YouTube, tenemos muchos más casos. Y todos, o casi todos, necesitan complementar este trabajo de administradores de un canal de YouTube o creadores de contenido en un canal de YouTube, que si con colaboraciones, con aparición en redes sociales, con patrocinios, con venta de productos, en fin, la verdad que toda la razón, es que son mensajes bastante sensatos, en mi opinión. Yo creo que como persona adulta, además compartimos el año de nacimiento, tanto Jordi como yo, creo que son mensajes bastante claros y bastante acertados, y eso que vienen de alguien, en su caso hablo, que reconoce que su primer empujón a este podcast, a The Wild Project, vino gracias a su trabajo anterior con el canal de YouTube. O sea, que se vio empujado gracias al éxito que ya tenía con el canal de YouTube. Y ahora lo que pasa es que el nuevo canal de YouTube, nuevo entre comillas, ya sabéis a lo que me refiero, The Wild Project, que ahora es un podcast o video podcast, ha superado al Rincón de Giorgio, que era su canal principal, ¿no? Y también que, aun cosechando la gran mayoría de su éxito gracias a su posición en una plataforma de vídeo, sigue teniendo claro que es muy, 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 muy importante el sonido y más importante todavía el mensaje que quieres transmitir. Así que, desde aquí, Jordi, solamente puedo darte la razón, al menos en estos 2 puntos de la entrevista, porque créeme que me gustaron mucho que lo aclarases, y estos 2 consejos, luego hay otras cosas que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero al menos en estos 2 puntos, ya digo, a partir del minuto 4 y a partir del minuto 56, muy, pero que muy acertado. Y para que podáis disfrutar de ambas entrevistas, la de Charlie Cooks, de la que os hablaba al principio, y la de Jordi Wild, así como el propio podcast, La Fórmula del Éxito, voy a dejaros 3 enlaces en estas 3 recomendaciones que van a ir en 3 podlinks. Y para ello, pues os lo voy a hacer donde siempre. Lo tenéis muy, muy fácil. Solamente tenéis que visitar las notas del episodio o entrar en la web del proyecto alotroladodelmicrófono.com, donde también tendréis todo el archivo histórico del podcast, todos los enlaces anteriores, también los links para uniros a la comunidad de Telegram o el canal de WhatsApp, y el pop-up para que os apuntéis a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito. Y por si esto fuera poco, podéis uniros al Ko-fi, tal y como ha hecho Ali Blue Box en este episodio, mediante los enlaces que aparecen arriba, que pone patrocina o apoya, para patrocinar o apoyar este proyecto de Metapodcast Diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.